gratificante iniciar el día con ánimo y alegría, poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. Cada mañana. Radio Alternativa, la voz que alegra tu corazón. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, bienvenido a su programa Cada Mañana, hoy jueves 22 de mayo del 2025, cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos. 7:16 y gracias por estar en sintonía de Radio Alternativa y su programa Cada Mañana a través de 107.1 FM para el Oriente y la 89.7 para el Petén. Canal 60 allá en la Unión Zacapa y a través de las plataformas en internet en las cuales estamos llegando al infinito y más allá. Hoy, pues al darles la bienvenida al programa Cada Mañana, también queremos presentarles a quienes ya están con nosotros en esta mesa tertuliana. Bienvenido al Patriarca de Patriarcas. Muy buenos días a todos. Les saluda Moisés Méndez, conocido por Senior. Porque existe un Junior. No, y hay otros más que no son ni Junior, no sé cómo se le dice, Juniorcito. Porque hay otros Moiséses dentro de la familia. Creo que lo hicieron por reposición, pero gracias a Dios estamos hoy con todos en esta hermosa sintonía de la 107.1. Amamos el hecho de que Dios ha dejado para todos nosotros el honor y privilegio de estar en contacto y sobre todo a través de esta frecuencia. Creemos que este es un día muy particular porque hay temas que continuamos desarrollando para hacer crecer el criterio, los pensamientos de todos aquellos que finalmente nos prestan no solamente su atención, sino que también están en la disposición de corregir, de avanzar, de crecer, de desarrollar y de dejar un legado para todos. Así que hoy, sin duda, con el saludo de nuestra hermana Anita Flower, sí, también podemos nosotros continuar esta salutación. Anita Flores, más conocida en el ambiente de la locución como Anita Flowers. Exacto. Y también dentro de nuestro ambiente tertuliano es Ia Anita con ustedes. Lo dejamos. ¿Tienen risa? Buenos días a todos, buenos días, amada audiencia de Radio Alternativa. Yo soy Anita Flowers. Estaré por acá acompañando a nuestros pastores, a nuestros teólogos en esta edición. Teólogos. Bueno, conste, yo no dije nada. Entendimos esa insinuación. No era insinuación. Ya saludó Anita Flowers. Ahora, y Anita, ¿puedes saludar al público, por favor? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Alternativa. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y es un gusto acompañarles. ¿El clima actual es? El clima actual... No tengo esa base de datos en este momento, pero supongo que debemos estar cerca de los 30 grados. No, pues. Esa es la Ianita. Esa Ianita, qué bárbara, va. Aunque en realidad estamos en los 25 grados centígrados según la información del navegador. Mi base de datos. Mi base de datos me indica eso. El signo indica. Para muchos de los oyentes que son sexagenarios, todavía tuvimos la oportunidad de escuchar en el teléfono, en el código del 116, en todo el artefacto comunicador telefónico, en donde se preguntaba la hora y decía, el signo indica. El signo indica. Las 7 de la mañana con 19 minutos. Y uno le decía, gracias, señor. Y era una grabación. Es como cuando llama al asterisco 255 para averiguar el saldo. Tu saldo total es 0 quetzales con 0 centavos. Tu saldo promocional para llamadas expira en 5 minutos.
Y viniste a contar los 5 minutos. Ay. No, y es que qué bonita la tecnología antigua, ¿verdad? A pesar de que hoy la tecnología pues es mucho más avanzada, uno se sentía respaldado por esa tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, las calculadoras, ¿se recuerdan ustedes la Texas Instruments? Sí. Color rojo. Y algunas verdecitas. Y los números no se podían ver. Por ejemplo, si alguien estaba a la par de uno, no podía ver los números. Tenía necesariamente que verse de frente. Sí, es cierto. Sí. Antiespías. No. Sí, antiespías. Antiespía en ese tiempo. Sí. Pues uno se sentía muy respaldado por la tecnología de ese tiempo. Pero hoy, hablando de respaldo, pues hoy nuestro tema principal el día de hoy es el respaldo de Dios, pero el respaldo de Dios en tiempos difíciles, ¿verdad? Ese es nuestro tema del día de hoy. El tema mensual del mes de mayo es obedecer, es mi forma de amar. Y nuestra cita bíblica mensual es: el que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Juan 14:23. La cita bíblica semanal es: porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Así que bienvenidos a Cada Mañana y vamos a comenzar con nuestro tema: el respaldo de Dios en tiempos difíciles. Todos hemos advertido de una u otra manera, los que estamos conscientes de la situación diaria, que nos levantamos y buscamos un asidero, un punto de referencia donde apoyarnos. Si usted se levanta por el lado izquierdo de la cama, se apoya en la mano izquierda y se incorpora y piensa qué tiene que hacer y luego sabe, y algunos consideran: me voy a levantar con el pie derecho por cualquier cosa, ¿verdad? Para no cometer errores. Si es zurdo, estoy casi seguro que se levanta con el pie izquierdo, que eso no tiene mucho que ver con los resultados del día. El hecho es que siempre es un desafío el lograr levantarnos. Y creemos que cada reto, cada desafío requiere de un respaldo. Toda vez estamos en pie, nos disponemos a hacer lo que corresponda: higiene, salutaciones, incorporación, irnos al tránsito, estar en lo laboral, todo lo que corresponda. Pero en todo hemos de buscar un tipo de respaldo que nos dé certezas. Lo cierto es que en medio de todo ello, no todo siempre sale como lo planificamos nosotros, pero hay alguien que sí está a cargo. Por eso es que es vital, es determinante considerar que, sea porque todo vaya bien o porque esté adverso, hay ocasiones en las que el día, al parecer, se presenta distinto, resistente, las cosas no salen bien, se enciende algún dispositivo, o se activa el dispositivo y no funciona, algo no está bien, la moto no arrancó, el carro no arrancó, la llanta está pinchada y comienzan las dificultades. Lo cierto es que en todo tiempo hemos de considerar: debe existir un tipo de respaldo. Sí, es que creo que ninguno de nosotros, pero nadie realmente ha vivido hasta este momento sin situaciones que le perjudiquen, ¿verdad? A situaciones económicas, situaciones familiares, de salud, a cualquier tipo de cuestión que no salga positivo, ¿verdad? Entonces creo que en esos momentos es cuando nosotros necesitamos una mano que nos ayude, que nos apoye, que nos levante, ¿verdad? Y en ocasiones se nos dificulta realmente comprender por qué nos pasan, por qué a mí, por qué a esta hora, por qué solo yo. Entonces, algo tan común. Sí, es común para todos, nosotros. pero cada uno de nosotros se siente agobiado, confundido, hasta a veces nos sentimos solos, ¿verdad? En esas vicisitudes, pero siempre vamos a contar con la ayuda de alguien que nunca falla, y ese es nuestro Señor.
Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Búscanos como Alternativa 107.1 FM y disfruta de nuestro contenido. Radio Alternativa, siempre cerca de ti, inspirando la gracia de Jesús. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Todas las mañanas avanzamos buscando la ejecución del proyecto más importante que hayamos definido el día anterior, o cuando menos si las noticias no nos anticipan, programándonos o reprogramándonos. Creemos que todos nosotros estamos listos a ser sometidos a todo tipo de prueba. Lo cierto es que no todos los días son iguales. Muchos de los días para nosotros se presentan con grandes posibilidades, con oportunidades maravillosas y otros con tremendas adversidades. Lo cierto es que el respaldo que nosotros necesitamos vincular a esto tiene que ser el garante, como cuando nos tomaba de la mano un ser superior, tipo mamá, tipo hermano mayor, tipo tíos, que nos encaminaban al colegio, a la escuela, o que estaban cerca de nosotros en un momento difícil o en los actos mismos de las celebraciones del Día de la Madre, el 15 de septiembre, y allí estaban las personas que nos decían: ánimo, vamos, te va a salir bien. Pero no siempre están esos respaldos. Así que es muy importante definir que nosotros tenemos todo tipo de desafío, reto, pero a veces nos sentimos un tanto solos. Pareciera que no hay nadie a nuestro alrededor. En el caso particular, en ocasión he percibido que es necesario estar convencido, y creo que para los que tenemos algún tipo de recuerdos en la locución o el hablar en público, algunos recibíamos instrucción: mire para arriba, no mire a la gente, no mire a los ojos, o nos pedían: define su mirada en un lugar en donde no tenga perturbación. ¿Por qué? Porque había una sensación de que necesitábamos aprobación de alguien, o la desaprobación de alguien podía traernos grandes dificultades. El respaldo siempre ha sido imperativo para todos. Que alguien nos diga: vas bien, vas bien. Ese respaldo. Por eso cuando ustedes y nosotros entramos en este tipo de apreciación, en donde buscamos un respaldo, y por favor, este programa siempre se ha tratado de hablar de parte de Dios para con todos. Hablar desde su palabra, hablar desde las experiencias que nos ha concedido el llevar a cabo el día a día. Pero no siempre hemos encontrado que el soporte, el apoyo, el sostén, el sustento venga a la velocidad que esperamos. Por eso, en esta ocasión, el respaldo que nosotros necesitamos vincular ha de ser buscable. Y voy a usar esa palabra. Espero que ustedes consideren esto conmigo. En algunas reuniones oigo que dicen: fuimos a buscar a Dios. Y dice alguien, como que estuviera perdido. Dios no está perdido. Pero lo cierto es que necesitamos enfocar dónde está precisamente lo que Dios está queriendo que entendamos, comprendamos, que es su dirección. Te oí en algún momento, bienvenido Moisés Alejandro, Moito, que decía desde su infancia, desde niño, usaba ese asunto, ese pensamiento: ¿por qué he de pedirle a Dios que bendiga esto o lo otro que se me ocurrió, en vez de hacer todo aquello que Dios ya dijo que Él bendecía? ¿Por qué tengo que empeñarme en hacer lo que yo pienso, quiero, y normalmente me siento solo cuando lo he hecho sin respaldo, sin ayuda? O como cuando en los hogares nos ha pasado: si lo vas a hacer, dale, pero va solito. Buenos días, qué alegría poder estar con ustedes, qué
bonito tema el que estamos tratando cuando venía ahí escuchándolos en carretera. Bueno, no, en las calles, no en carretera. Y aquí ni siquiera llegamos No a es calle. En las carreras de la calle. En las carreras de la calle, en la corredera, sí. Corredera. Y pues venía escuchando acerca de este acompañamiento. Y en este tema, en esta parte, inicialmente venía a mi mente o a mi memoria esa sensación, yo no sé si la han tenido ustedes, cuando uno le toca que ir a alguna actividad solo, no va en compañía. Uh-huh. Y normalmente es el tumulto de personas que está ahí. Uno dice, hay muchas opciones, no sé dónde me toca, no sé si en el salón tal o en el salón tal, ¿qué voy a hacer? No hay suficientes instrucciones y de repente, hermano tal, fulanito, ¿cómo estás? Hola, ay, sí, mira, pues yo venía aquí, que no sé qué. Y ese alivio del acompañamiento de alguien que nos da la misma dirección, la misma unión, se siente también, no se ha solucionado nada, solamente es la misma dirección que llevamos. Es lo que hablabas exactamente de la sensación que perdemos de seguridad al no hacer lo que es la voluntad del Señor, sino al tener esa sensación en donde estamos, ¿será que me va a salir bien? ¿O voy a recibir castigo de Dios? O Señor, por favor, y entonces empezamos a ofrecer y hacer compromisos que normalmente no se cumplirán. Si me haces esto, si me das esto, entonces yo, si puedes cubrirme en esto, entonces yo. Y solamente es para buscar el alivio y la paz en nuestro corazón de ese acompañamiento en un momento difícil, que no siempre es un momento de crisis por alguna situación dolorosa, sino es por alguna decisión que tenemos que tomar en ese momento. Y es que muchos conocemos la palabra, la hemos escuchado, si no es que somos asiduos lectores de la Biblia, la hemos escuchado en predicadores y todavía sí, a veces nos preguntamos, ¿será que Dios está conmigo en los momentos difíciles? ¿Verdad? Dudamos realmente de que estamos siempre acompañados cuando hay una promesa, ¿verdad? Una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, sí. Lo sabemos, lo creemos, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero a veces no lo sentimos, ¿verdad? No lo sentimos porque realmente no tenemos esa fe, ¿verdad? Y entonces es bien difícil poder estar tranquilos en momentos, como decía Mojito, no solo esos momentos que nos afligen porque son de enfermedad o son de finanzas, son problemas laborales, sino que en una toma de decisión importante, hasta como decía papá, ¿por dónde me levanto? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Con qué pie me levanto? ¿Cómo me peino hoy? Es que todos los días, a cada momento, tenemos que tomar decisiones que sean las correctas. Ese es lo difícil. Y muchas veces, por muy sencillo que sea, se nos dificulta, más con la edad, ¿verdad? Cuando son infantes, pues les es difícil decidir algunas cosas si no tienen el respaldo de papá y mamá. Cuando uno es adolescente, es difícil y entra a problemas porque a veces tomamos malas decisiones por nuestros arrebatos, ¿verdad? Cuán importante es entonces recordar lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que todo salga bien, pero ¿nuestros pensamientos están alineados con respecto al fin que esperamos o solo estamos empeñados en hacerlo? Estaba leyendo hace un instante, mi querida Anita Flower, estaba considerando la idea de que antes del quebrantamiento el corazón del hombre se pone soberbio. O sea, se empeña en hacer algo así porque yo lo quiero, sí y qué. Es cierto. Y se pierde el respaldo, que es lo peor. Y viene el dolor que quebranta el corazón. Lo digo más directamente, Proverbios 18:12.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Sí, creo que es muy importante el advertir que mantenerse apegado a algo o a alguien habla de respaldo. Yo puedo estar siendo respaldado, pero debo estar apegado a aquel que me marcó las normas, me marcó el régimen. Si haces esto, Anita, te va a ir bien. Si no, dale, a ver hasta dónde llegas. Sí, es cierto. Antes de irnos a un corte, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando viene dolor, cuando vienen problemas, cuando hay vicisitudes, ¿por qué dicen que siempre allí hay un propósito para nosotros? Tenga esta pregunta en mente. ¿Por qué dicen que siempre en los problemas hay un propósito de Dios escondido para nosotros? ¿Sabías que el tiempo se detiene cuando escuchas tu música favorita? Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú quisiste librarme de la cruz. Un estudio indica el tiempo no vuela cuando te diviertes, sino que parece como si pasara más lento. Esto es porque nos concentramos y disfrutamos de lo que nos gusta. 107.1 FM, Radio Alternativa. Una voz de alivio y esperanza. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Buenos días, qué alegría poder estar con ustedes en este programa cada mañana hablando de temas tan importantes pero cotidianos, temas que todos tenemos referencia en nuestra vida o todos tenemos curiosidad por saber, y por eso es que les invitamos a que nos hablen al 4215-8766. Por y ya cierto, tenemos algunos ya saludos. les ganaron, ¿verdad? Ya Sí. algunos ya nos escribieron. Ya tenemos 3 comunicaciones. Ya tenemos bien. la comunicación. Primero, él se llevó la medalla del primer lugar. Hermano Fito Rojas, que nos dice: saludos mis hermanos, siempre les escucho y son de gran bendición todos los temas a tratar. También... Muchas gracias, Fito. También nos escribe hermano Gilberto Ríos desde Costa Rica. Y nos dice: hermanos en Cristo, Dios me los bendiga, saludos y muchas bendiciones. Y por acá tenemos una nota de voz, no sé, vamos a ver. Escuchen. Hermano Elvis. Hermano Elvis solamente nos manda ese saludito y nos dice así escrito: bendiciones, siervo. Ay, Gracias, muchas gracias, hermano Elvis. Fito, saludos, Ahí le va la Gilberto. respuesta. Un saludo chato incrementoso. Ojalá que le esté dando duro ahí a la trabajada. Por cierto, tuve el gusto de saludar a hermano Fito y me contaba la alegría de poder escucharnos en varios momentos, en varios programas. Y me hacía una pregunta que ya tengo la respuesta, hermano Fito, ya se la voy a dar cuando nos volvamos a ver. Y me contaba de que también, y por eso lo disfruta tanto, estuvo en la locución y la programación o en controles en una radio hace un tiempo. Solo que en ese tiempo me contaba que de repente se le olvidó que estaba allí y se quedó en silencio la radio. No. Sí, porque eran aquellos tiempos que no se programaba, se debía de poner cada una de las canciones en tiempo real o de los programas en tiempo real. ¿Recuerdan ustedes esa parte que dejamos al final de siempre hay un propósito? Esto te pasó por algo. Algo te está enseñando el Señor. O lo peor que decíamos entre bambalinas, de algo malo te libró el Señor. O al revés, algo hiciste y por eso estás pagando. Sí. Dios permite siempre que los tiempos difíciles estén en nosotros porque nos moldea. Creo que no hay forma de hacer músculos, si hablásemos de la halterofilia, de otra manera que haciendo que se rompan las fibras musculares en nuestros brazos, en nuestro pecho, en las piernas. Tiene que haber dolor, tiene que pasar algún tiempo difícil en el que, a mi experiencia, recuerdo que tenía uno de mis hijos pequeños y
me tocaba que hacer mucho ejercicio para formar músculos y después, ay, el nene quiere que lo cargues. Uy, cómo me dolía levantar los brazos. Y es que así dicen los entrenadores, si no duele no sirve. Sí. Y en la vida también, muchas veces si no duele, no se aprende. Lo repite y lo repite uno. Si Viene no a mi cuesta, memoria no esta historia bíblica, la de José, ¿verdad? Tantas vicisitudes que pasó el pobre José, pero al final había un propósito de Dios para él. Pero el tiempo, yo estaba viendo ahí el tiempo, ¿verdad? José era un jovencito, sus hermanos lo detestaban, o en alguna oportunidad por sus sueños también su papá se enojó con él, aunque él era el preferido, lo vendieron, fue esclavo, fue luego sirviente, luego fue, como diría aquel, mayordomo, otra vez siendo esclavo fue preso, y después de preso pasa a ser el segundo hombre más importante de la región, ¿verdad? Después del faraón era José, ¿verdad? Pero pasaron muchos años, muchísimos años, para que ese propósito se hiciera. Entonces, hay un dicho que reza, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los aguante. Ni enfermo que lo aguante, no había oído Dios. Sí. Y esa parte de José que vemos diciendo verdades de lo que iba a ocurrir, de lo que él había tenido por visiones o sueños, pero con un ímpetu típico de la juventud. Mi hijo, no hagas tal cosa. No, mamá, no se meta, yo sé lo que hago. Ese ímpetu que por causa de la falta de experiencia uno tiene, y que nos lleva normalmente a problemas. ¿Por qué me está saliendo esto mal? Si yo no quería ofender, yo no quería hacer. Pero en muchas ocasiones es por esa inmadurez que hay en nosotros, esa falta de cautela al movernos, al abrir nuestra boca o al hacer algo en nuestra vida. Pareciera contradictorio cuando usted y yo leemos Isaías 41:10, donde dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Cuando usted y yo leemos esto, pareciera que el respaldo es continuo, que no va a faltar en ningún instante, que no van a haber momentos opacos, sino antes bien todo va a estar al punto, al 100. Mas quiero recordarle que hemos estado hablando de términos, nombres, ocasiones. Por ejemplo, el personaje José, que hemos platicado con Moito en algún momento, que José se la buscó. Sí, con mucha pena de decir eso, ¿verdad? Sí. Porque a qué hermano no le gusta que digan: a mí me quieren más que a ustedes. Sí. Y esta descripción provocó que sus demás 10 hermanos, 9 hermanos, en su momento 10 hermanos, se presentaran pues molestos, incómodos, y le hicieron pasar momentos muy difíciles, al grado que lo hacen migrar de su casa con tanto dolor, sin lugar a dudas, que no midieron la crisis que provocaron a su propio padre. Exacto. Pero uno se la busca, y entonces uno quiere respaldo. Y cuando vemos la vida de José, hoy la vemos como ilustre para nosotros, ¿verdad? Que sí se soporta, y Dios después lo pone en un momento tan especial de su vida y de la historia de toda una nación, de 2 naciones, Egipto y aún Israel. Pero creo que hay cosas que no es necesario que se lo busquen, ¿verdad? Él termina diciendo en esa ocasión: es que no fueron ustedes los que me metieron en este lío, sino fue Dios. Ahora se busca a Dios como respaldo, diciendo: Dios fue quien me metió a la cárcel, Dios fue quien me metió en el foso, cuando uno se la buscó. Él declara eso cuando dice: sí, ahí estuvo conmigo, en la cárcel, en el foso, en el mercado, en donde quiera que estuve, en la cárcel. Sí, Dios está con uno. Pero, por favor, alguno que está en un hospital me está escuchando, a lo mejor estás ahí porque te la buscaste. Y lo digo con mucha preocupación, porque
La dicha es que estés en el hospital. Podrías estar en un cementerio. Alguien por causa de un accidente puede estar diciendo, cuando entiende que fue por misericordia, dice, pude haber perdido la vida. Y estoy aquí en este momento. Gracias que el tiempo apremia por aquí había. Fíjense que me llamó mucho la atención algo que ustedes tenían que se tocó ahorita en el tema, y es el número 13. El número 13 para nosotros, por cierto, para la comunidad latinoamericana, nuestra cultura es como que de mala suerte. Pero en la tradición judía y en la Kabbalah, el número 13 es muy importante. En primer lugar es el Bar Mitzvah. Ahí es un tiempo de renovación. Y si ustedes se dan cuenta, es un tiempo de transformación. José evidencia que después de esos 13 años, su vida se transformó. Sí. Fue el tiempo necesario para su crecimiento personal. ¿Qué significa esto? Y me encanta el número 13 por esta razón. Significa unidad con Dios. Por eso él dice, ustedes no fueron los que me llevaron. Sí. Él lo permitió cuando entendió el plan. El asunto es que podemos evitar el dolor tan grande de haber sido traicionado o vendido si hubiésemos entendido esa unidad con Dios desde el principio. Y esa es la parte importante. No estamos diciendo que tiene que pasar por dolor. Si usted entiende la voz del Señor, puede llegar a esa unidad con el Señor y evitarse un sinfín de problemas. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y antes de irnos a la pausa, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos soportar una dificultad? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar un problema? 100 Con años. eso, volvamos. Hacer radio es hacer amigos. 107.1 Alternativa. Anunciando a Jesús, el mejor amigo. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Una vez más estamos con todos vosotros en esta compañía de cada mañana. Gracias por su fina sintonía y además la compañía que nos da su reflexión, sus pensamientos, sus maneras de pensar, las conclusiones que estamos haciendo desde la 107.1 a temas tan importantes. ¿Nos sentimos respaldados en este tiempo? Hoy hay noticias que nos hacen considerar que todo pende de un hilo en lo político, en lo económico, en la salud. Cualquier cosa es una amenaza, dijo alguien por allí. De repente algún chinito se está comiendo otro murciélago. Otro murciélago. Y nos puede venir un susto futuro, por lo que fuere. Estoy solo considerando que las situaciones pueden cambiar de la noche a la mañana. Y alguno podría decir, no me lo merezco, no se lo merece. Es más, creo que pandemia nos dejó una experiencia muy difícil porque vimos ausentarse a personas muy importantes que decíamos, toda la vida se cuidó, toda la vida, tan útil, tan importante. Y encontramos eso. Hoy podríamos decir, las dificultades requieren de algún nivel, un grado de respaldo. Cuando la muerte llega, ¿es ausencia de respaldo? Podría decirse que la muerte es la conclusión, el cese de un perfil en donde podría decirse se fracasó. No creo. Al grado que nosotros hoy decimos, la Biblia va de ver constantemente desde este flanco donde estoy tras un micrófono, que me habla de Filipenses capítulo 2, en donde Jesús muere, pero es el triunfo, su muerte es el triunfo, en donde el respaldo de nuestro Padre. Y Moisés, ayúdame con esto, porque tú eres de los que con más esfuerzo he visto
ocuparse de este pensamiento. La Biblia me dice en Filipenses 2:8, al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero cuando vemos que Jesús está en la cruz y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Suena que no, para los que lo leen o lo escuchan sin detenerse a considerar que era la recitación de un salmo, de una profecía. ¿Jesús está diciendo que estaba sin respaldo? Sí lo estaba diciendo en el sentido correcto del momento. Y es que lo que sucede acá, que debo de hacer referencia, es que hemos humanizado las emociones de Jesús más allá de lo que se debe. Es que pobrecito, por causa de todo ese pecado se sentía solo. Y Dios volteó su mirada de él. Y pobrecito, nadie ha pasado por esto. Y pues esas deducciones tienen cierto tipo de razón. Pero el Señor Jesucristo fue tan intencional en todo lo que hizo que había una costumbre judía. Se llamaba el canto del siervo. Y cuando se habla de esto, no estoy hablando del siervo con S, sino del siervo con C. Y es o el canto de la gacela, que se hacía por la mañana, justo al momento en el que cambia la luz. Esa luz que hace terminar entonces, que hace que se aparten las tinieblas y cambia hacia la mañana. Y se hacía diciendo, así como la luz del día está viniendo, está cambiando, así vienen tus promesas a pesar de los problemas y dificultades. Lo cantaban los salmistas o lo cantaban en ese tiempo los que estaban al mando del templo. ¿Qué era lo que estaba haciendo entonces Jesús? Estaba diciendo, se acabó la oscuridad y de ahora en adelante viene el día y viene la bendición, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque así inicia este salmo, Salmo 22. Él no se estaba quejando, él estaba anunciando la bendición de haber llegado a este punto del sacrificio en donde él estaba pagando por nosotros con precio de sangre. Qué importante es entonces ese canto de tristeza. Para los que no entienden, era un canto de esperanza para el mundo entero, de la oportunidad de acercarse con su Señor. Y entonces, junto con lo del tema, podemos decir, no hubo quien aguantara esto. Y ahora sí, el mal dura hasta cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor está ahí. Hasta ahí llega el mal. Porque no nosotros podemos estar sufriendo de más cuando no entendemos que el Señor ya pagó por nosotros. O sea que nuestros problemas, nuestras situaciones adversas van a tardar lo que tengan que tardar, y lo que van a tardar es hasta que nos demos cuenta de nuestras limitaciones y podamos, así como hacía el salmista David, ¿verdad?, clamarle al Señor por auxilio. No sé si se recuerdan, seguro ustedes que son papás ya y fueron buenos papás, tienen esa imagen en la cabeza de su hijo. Sí, fueron en esta situación. Cuando eran así, ¿verdad? No, le entiendo. Cuando ustedes eran jóvenes. No, cuando sus hijos estaban pequeños. Eran unos pubertos y querían abrir un frasco y estaban dándole duro, y ustedes lo miraban con tanta sonrisa de ver el esfuerzo, hasta que decía, ¿me puedes ayudar? ¿Me ayudas, papi? O solo levantaba el brazo, exactamente, ¿me ayudas, papi? Entonces sonaba el vacío que se apartaba de ese frasco y decían, mi papá es muy fuerte, dice uno. Qué fuerza la de mi papá. Esa es la sensación. Ya había cansado, agarraste el bote. Eso ya después. Ya la había dejado sentir. Cuando ya están grandecitos, ya se justifican. Pero lo que traigo aquí es que es por causa de que nosotros no decimos, Señor, me ayudas. Tú tienes toda la potencia, toda la fuerza para resolver lo que este frasco me está trayendo en problemas. Sí, sin duda alguna. Quisiera nada más ahondar este concepto para dejar una idea franca en el corazón. Para muchos, el pensamiento general es que
Jesús pareciese que estaba vencido en la cruz. Y el hecho es de que Jesús estaba llegando hasta ese momento gozándose la eternidad misma, no gozándose él en la cruz, gozándose la eternidad misma de que estaba llevándose a cabo la ejecución de algo planificado en donde alguien tenía que pagar un precio. Y alguien lo estaba haciendo con excelencia, sin depender de ninguna otra fuerza que no fuese precisamente la que se otorgó para ir y pagar con plenitud lo que había que rescatar. Lo que se había perdido fue rescatado con éxito. Se hizo cabal, ni más ni menos. Puedo decir esto con mucha solvencia y lo digo feliz de conocer al Jesús que conozco. Jesús no echó mano de términos divinos para ir a la cruz y morir. Murió como hombre. Murió el 100% hombre. Porque si alguien me dice en las lecturas anteriores, Anita, de mi vida juvenil, me encontré con revistas, materiales, libros que me inquietaron a la duda. Jesús, por haber estado en Egipto, aprendió costumbres místicas en donde aprendió a dominar el dolor. Por eso en la cruz no tenía dolor. No se trata de buscar alguna manera en la que se inhumanice a Jesús. Jesús, el humano, fue a la cruz. Por eso es muy importante que ustedes y nosotros hoy veamos que la prueba, la situación adversa va a tener su conclusión, su final, hasta que se cumpla el propósito divino. Dios no tiene muchos propósitos, tiene uno solo. Así que hoy queremos dejar muy en claro: Padre, estoy al desamparo. Esa es la traducción correcta. Eloi, Eloi. Estoy al desamparo. Como que dice, aquí voy. Estoy haciendo lo que me dijiste. Estoy cumpliendo lo que me dijiste. Entonces, no está hablando precisamente. Imagina, Moy, cuando tú dijiste lo de Isaías 59:2. Dice, y Dios apartó su rostro para no ver al hombre pecado que llevaba los pecados de todos nosotros. Pero él era su hijo. Sí. Y de manera muy romántica, voy a decir, muy literariamente, el autor Isaías nos termina diciendo que Dios hace cual si un padre voltear su rostro para no ver de frente el sufrimiento de su hijo. Bien, a veces humanizamos mucho a Dios. Y en este tema, entonces, solo quiero pedir, consideremos la prueba del respaldo de nuestro Dios, de aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Va a ser si usted está dispuesto a cumplir lo que tiene que hacer. Padre, cumple lo que tiene que hacer. Hijo, haga lo que tiene que hacer. Esposo, esposa, haga lo que tiene que hacer. Todos hemos de hacer lo que tengamos que hacer. Y solo voy a dejar esto y me alejo lentamente. Si tiene que perdonar, perdone. Agradecemos los reportes de nuestros oyentes de los siguientes lugares: Chiquimula, Potreríos Quesaltepeque, Olopita Esquipulas, Pinalito, Marashko, San José La Arada, Sabana Grande Chiquimula, Carrizal, Zaspal San José La Arada Chiquimula, San Esteban, Vado Hondo, Jicaral, Santa Elena, San Jacinto, Altamira, El Ingeniero, Santa Rosalía Zacapa, Ciudad de Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Guacintepeque Gualán, Guineal Gualán, La Unión Gualán, San Luis Petén, Chisec, Panzamalá y La Tinta Alta Verapaz, Villanueva Guatemala, Huehuetenango. Y también los siguientes países que nos sintonizan a través de nuestra app: Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Cuba y Kenia, África. Nuestros oyentes siguen creciendo y desde nuestros estudios en Chiquimula, Guatemala, les enviamos nuestro agradecimiento por ser parte de la familia alternativa. Alternativa 107.1 FM Oriente y 89.7 FM Petén. Inspirando la gracia de Jesús. Transmitimos desde la ciudad bicentenaria Chiquimula, cuna de la cultura,
Radio Alternativa 107.1 FM. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Muy buenos días a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Gracias por estar en sintonía de la 107.1 FM, Radio Alternativa, 89.7 en Petén, Canal 60 allá en la Unión Zacapa y a través de nuestras plataformas. Qué bueno que están con nosotros. Nuestro tema de hoy es el respaldo de Dios en los tiempos difíciles. Y hemos estado pues hablando precisamente de tiempos, procesos, enseñanzas que nos dejan, ¿verdad? Los problemas, cómo nosotros realmente buscamos al Señor. Ahora hay una pregunta, ¿por qué dicen que nosotros aprendemos de nuestros problemas o una dificultad nos deja una muy buena enseñanza? En mi experiencia es, creo, más productiva una dificultad o un fracaso que una victoria. Cuando digo esto, lo digo desde la referencia de los que ganan sin saber cuál fue la fórmula de ganar. Solo supieron que ganaron. ¿Y qué hizo? Pues yo hice esto, yo hice lo otro. Hubo una tendencia en una época en empresas como Google que contrataban a personas que habían fracasado por lo menos una vez, habían quebrado una empresa, porque conocían el sabor del fracaso y qué era lo que no se debía de hacer. Entonces sí, del fracaso, de las dificultades, se aprende mucho. Es un buen taller, es un buen lugar para poder experimentar la fortaleza, el ánimo y las razones por las que lo estoy intentando, la fórmula con la que lo estoy intentando y la fuerza y la dirección que debo de llevar. Entonces es muy importante para nosotros entender que la actitud puede ser derrotista o ganadora, no importando de la solución que tengamos o del final que tengamos en ese momento, de victoria o de dificultad. Un pastor brasileño dijo esto: a menudo aprendemos más en la oscuridad, lo que nos hace apreciar más la luz. Sí. ¿Verdad? Entonces, sin importar, por ejemplo, hablábamos de José, ¿verdad? Y sin importar todas las vicisitudes que José pasó, ¿verdad? En el fondo de la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel, él seguía avanzando en la luz, nunca se quejó, siempre estuvo, y la palabra nos dice, y Dios estaba con él, y todo lo que prosperaba, todo lo que llegaba a las manos de José, lo hacía prosperar. Como sirviente, como esclavo, como sirviente, como mayordomo, como preso, ¿verdad? Siempre en el lugar donde estaba, Dios lo respaldaba. Y definitivamente José tuvo que haber aprendido de sus errores. Número uno, ese ímpetu. Imagínense, hubiese llegado con ese ímpetu con el faraón. Faraón, te voy a revelar lo que significa tu sueño y de una vez tienes aquí a tu mejor postor para que estés en ese puesto de administración. Faraón no hubiera dicho, miren, quítenle la cabeza, que lo que quiere es mi puesto. Perder a la cabeza. Sí. Lo que quiere es quitarme del lugar. Y yo soy el faraón, nadie más puede estar. En cambio, llegó de la manera correcta, aprendió de sus errores. Ya no fue la persona que era, definitivamente tuvo que haber algún tipo de descuido en su forma de moverse. Y no estoy diciendo de pecado, sino de descuido. Visto en muchas personas de bajo perfil, cuando se mueven en grandes organizaciones y empresas y uno no los nota. Lo muy menos se hizo mucho notar en la casa de Potifar hasta volverse apetecible. No con la intención con la que la señora lo buscó, sino por causa de su inmadurez en esta parte también. Entonces, sí tuvo que haber aprendido de las dificultades en esa época. Un Job, por ejemplo, tuvo
el aquello de declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque había entendido, conocido en las dimensiones necesarias de información sobre Dios, pero la experiencia, el dolor, esas dolencias que le dejó el abandono de su familia, la muerte de sus hijos, la pérdida de todo, la ausencia de su salud, esa sarna que le dio en el cuerpo, todo, más las palabras de sus mismos amigos, en donde recibía amonestaciones, sospechas, dudas, y él tuvo que ahondar en su conocer de Dios y depender de Él, al decir prácticamente, ahora tengo mayor intimidad contigo, no tengo las respuestas, pero lo que sé es que solamente en ti. Por eso es que aparecen dos versiones. Moisés, un día me encontré en una versión, en una Biblia vieja, de las muy viejas, no solamente de traducción, en donde dice que la esposa de Job le dijo, ahora bendice a Dios. Es donde se habla de ironías. Ahora bendice a Dios y muérete. En las versiones actuales dice, ahora maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Como que están llegando a la conclusión de lo que quiso decirle con el sarcasmo que ella habló. Porque ciertamente él seguía siendo fiel a alguien que no le estaba sacando de la prueba, que no le estaba sacando de lo dificultoso. Ahora bien, el Salmo 33:11 dice, porque los pensamientos de Jehová son eternos, y sus planes siempre se cumplen. El hecho es de que Dios ha de ser visto con tal respeto, y es lo que estamos tratando de pedirle que usted considere hoy. Dios dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo nos recogerá el Señor. Pero esto requiere confianza. Que usted dependa de Él, porque lo que Él dijo se va a cumplir, aunque todo esté contrario en pronósticos. Aunque no se presenten las condiciones, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y eso es lo que vimos al final de la historia de un Job o de un José. Dios se glorifica. Ahora, que la gente no tenga esta concepción en su mente, le ha de hacer creer que están solos, que no hay nadie por ellos, que como que Dios no interviene, y empuñan su mano y miran al cielo con rechazo cuando Dios está al tanto. Queremos que usted esté muy convencido de que Dios tiene el control de todas las cosas, y es menester que usted y yo reconozcamos que está en su trono. Él está en el lugar. Por eso es necesario que mantengamos el rumbo que Dios ha trazado, aunque no pareciese conveniente. Definitivamente. Y es que cuando nosotros tenemos fracasos, mire, uno a veces, pastor, dice, me gustaría ser como fulano, es que es un tipazo, es un hombre de éxito, o la mengana, es una mujer exitosa, ¿verdad? Pero cuando alguien se llama exitoso, nosotros solo vemos lo presente, lo que ahora tiene, lo que ahora es, lo que ya logró. Pero estar dentro de la historia de esas personas, como José, como Job, ¿verdad? Ver todo lo que pasaron, todo el proceso doloroso, todo el proceso de aprendizaje que los llevó a estar en posiciones. A Job dice la palabra que le fue devuelto todo, ¿verdad? Al doble. José, pues fue el segundo hombre con poder, ¿verdad? En Egipto. Y no solo salvó al pueblo de Egipto, sino también a su pueblo, ¿verdad? Y ver que todos estos fracasos, al confiar en Dios, nos llevan al éxito. Y esa es una parte de los errores que a veces decimos, es que ahora yo soy cristiano, y es que, mire usted, cuando yo no era cristiano todo me iba bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué desde que me convertí en cristiano, todo me va mal? Y es que siempre la oposición del enemigo va a estar
para que te apartes de esa bendición. Y Jesús nos recuerda en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y esa confianza en Dios, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo hace que como decía Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? A pesar de las situaciones, nosotros vamos a avanzar de las tinieblas a su luz, vamos a avanzar dirigidos por la sabiduría del Espíritu Santo a salir de todo este tipo de tribulación, la cual nos va a dejar la experiencia de poder compartir ese testimonio con los demás. Convendría, Moisés, el hecho de que hablásemos un poquitito sobre esto. Si tú no dejas que tus hijos pasen pruebas, dificultades o enfrenten sus dificultades, probablemente siempre van a depender de que tú se los resuelvas. Sí. Y ahorita, hablé de mis nietos. Ahorita que estábamos hablando de esto y recordando el todo lo puedo en Cristo, hay algo aquí que olvidamos y es muy obvio en el texto. Antes dice, se vivir en pobreza y en riqueza, en pocas palabras. Pero la experiencia la que nos dice si puedo o no. Si no debió de haber dicho, si no hubiese pasado por esas dificultades, sí, todo lo podré, que es como lo usamos ahora. Ay, hermano, todo lo puedo en Cristo, pero no hemos pasado por ahí, no tenemos la experiencia y realmente ese es un todo lo podré. Es con la esperanza de que logremos salir, pero cuando tenemos la evidencia, porque pasamos por la dificultad, entonces decimos, todo lo puedo. Eso es lo que le pasaría a mis hijos si experimentan, o lo que les ha de pasar cuando experimenten todas las áreas y el tipo de dificultades. Un día me llamó mi hijo y me dijo, papá, no sé qué hacer, si me muevo o no me muevo porque el vehículo me encendió la luz roja de la batería. Y le digo yo, ¿y la tiene encendida ahorita? No. Ah, ok, entonces no tengas pena y te arrancas, sí, ok, no hay problema. Pero en otra ocasión me dijo, fíjate que el carro ya no me encendió. ¿Qué fue lo que pasó? Le digo, solamente estaba escuchando música. Pero estuvo escuchando música por 1 hora en el carro esperando a su hermano. Entonces le digo, ahí está el problema, chato. Esa es la dificultad, mi compa. Y era por esa razón, porque estaba pues mal conectada la batería y no estaba cargando como era y se quedó tirado. Ahora yo sé que él puede resolver estos problemas porque ya los pasó. Puede dar una evidencia de lo que, esto no hay que hacerlo. O dice, bueno, voy a escuchar un ratito y luego ya no. O dejarlo que descanse la batería. Porque pasó por esos problemas. Pero antes no. Entonces, antes era de saber, ¿y cómo va a resolverlo? ¿Y cómo va a hacerle? Y si se le desinfla una llanta, le digo, ¿cómo están lo de tus llantas? No, pues las he seguido chequeando. Porque había una llanta que como que la válvula estaba mala y no le funcionaba. Ahora él ya tiene cierta expertise en el vehículo que usa por causa de que ha pasado por dificultades. Las experiencias entonces nos van mostrando o sumando conclusiones para tener la fuerza para vencer toda vicisitud futura. Ahora, el todo lo puedo en Cristo entonces, porque no hay otro origen del éxito. Sí. Es el Señor. Es Cristo. Definitivamente. Sí. Lo que queremos dejar muy en claro es que es imposible que no vengan tropiezos para que podamos ir a Cristo. Por favor, las situaciones todas nos han de llevar a buscar solución en Él. Si no lo hacemos así, definitivamente estaremos dando vueltas en el mismo lugar, sin poder ser promovidos. Ahí porque algunos no se preocupan a pesar de las dificultades. Alternativa 107.1 FM, la primera emisora multimedios del oriente de Guatemala. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Vamos a tomar
la recta final con respecto a este tema de las pruebas, el respaldo, las garantías. Si usted no está, yo no quiero estar. Si usted no va, yo no quiero ir, dijo alguien, y lo dijo precisamente en el lenguaje versión 60. Si tú no vas, yo no voy. Moisés se animó a decirle a Dios en un momento en donde su orgullo ya había sido aplacado. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no estás, yo no quiero estar. Nada quiero sin ti. Creo que este es el tiempo en el que todos nosotros hemos de observar que si Dios nos respalda, vale la pena. Si no, es una total locura. Algunos creemos que la aventura es válida, el experimentar, el pretender llevar a cabo algo expedicionariamente. Decía Moito hace un instante que ¿qué andaban haciendo los descubridores de las ruinas de Tikal, por ejemplo? Cuando al haberse hallado era selva cerrada. ¿Cómo encontraron esas estructuras? Porque estaban todas cubiertas por más tierra y hubo que desenterrarlas pues y quitarlas de en medio de tanta vegetación. Pero bien, sin duda personas que conocedoras de la historia, de las crónicas, de lo que hizo algún expedicionario en el pasado. Pero usted y yo, ¿qué hacemos tratando de experimentar algo que ya sabemos que no tiene sentido si Dios no va? Así que hoy ustedes y nosotros hemos de obrar en sobriedad, caminando hacia la luz que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el fracaso, la suma de fracasos de muchos, decía mi mamá, mi querido Eddie, decía que un maestro de la escuela, estoy hablando de una mujer de casi 100 años, me decía, cuando era niña me dijo el profesor: Alma, no espere experimentar por carne propia. Mire, le decía, señalando al exterior, que habían muchos que habían sido ya antecedentes de fracaso. ¿Por qué tenemos que pasar el fracaso? Hoy tenemos aquí a Anita Flowers con nosotros, una jovencita, y le podemos decir, puedes hacer un hogar maravilloso, no como lo han hecho otras. Mira, podemos decirle. Y ella puede ser muy cuidadosa en sumar las experiencias para no ser objeto de momentos muy agrios o tristes que ya otras vivieron. Cuando estoy diciendo esto, estoy queriendo conducir esta conversación para este final con mis tertulianos compañeros, en que, ¿de qué sirve andar sin Dios? ¿Por qué la gente quiere experimentar por su propia cuenta y apostar con su propio pellejo, iba a decir, sí, pero su propia piel, con su propia vida? En carne propia. En carne propia. ¿Por qué tenemos que pasar por ahí? Es que la gente de antes, diríamos, aunque hoy nosotros somos esa gente de antes, pero en el caso de nuestros padres y nuestros abuelos siempre decían, el abuelo siempre decía esto, similar a lo del maestro. Muchos dicen, el hombre inteligente aprende de sus errores. El hombre sabio aprende de los errores de los demás. Entonces debemos de aprender realmente. Y por eso es que cuando nosotros aprendemos y vemos el testimonio de lo que a alguien pasó, no pasamos lo mismo. Y precisamente nos muestra eso también la confianza que otros han tenido al estar en problemas, en vicisitudes, en circunstancias sombrías. ¿Por qué esta gente se mantiene tan tranquila con esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento? Precisamente porque tienen su confianza fincada en el Señor, ¿verdad? Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas y debemos de confiar y seguir ese plan, a pesar de que hayan circunstancias que las veamos muy difíciles. Dios siempre va a estar allí para apoyarnos, para dirigirnos, para darnos la salida en determinado momento.
Y en una de las acciones que cada uno tenemos en nuestra vida, nos hemos puesto contrarios a las directrices de un papá o una mamá. No hagas esto, o haz esto, haz lo otro. Cuando la intención de un padre o una madre normalmente va a ser que no se sufra aquellas consecuencias que por falta de experiencia ellos sufrieron. Es muy importante entonces entender la intención de las palabras de los que nos rodean y nos aman, para poder vivir una mejor vida por causa de las vicisitudes que ellos pasaron por experiencia. Es importante ver cómo el Señor hablará a nuestros corazones por medio de la sabiduría de ellos. Descendiendo del Monte de los Olivos, un lugar de retiro, un campamento del Campo Amigos, nos quedó un excedente de arroz, frijol, azúcar y algunos recursos que quisimos no traer de regreso a Chiquimula, y determinamos llevarlos y ponerlos al alcance de un pastor. El finado siervo de Dios estaba esperándonos en Río Hondo. Le anunciamos: ¿podríamos pasar por tu casa, Talí Hernández? Y nos dice: pastor, véngase acá, lo esperamos. Y llegué. Yo no recordaba que el pastor me dio, después de recibir esta dotación y seguir nosotros la marcha, íbamos en un pick-up en la palangana, y yo me quedé en pie porque tenía que buscar sentarme en el espacio donde habíamos quitado los costales. Pero él, al verme que iba en pie, me dio un grito, me dijo: tírese a plan, me dijo, se lo grita la experiencia. Yo no recordaba que él estuvo moribundo en un intensivo porque se cayó de una palangana de un pick-up y se quebró el cráneo. Por eso el grito no fue un grito despavorido, de regaño solamente, sino era una advertencia. Se lo dice la experiencia, me dijo. Y creo que hoy podemos hacer un grito nosotros, mostrándole interés a usted. Tírese a plan. No hay otra forma. No trate de hacer las cosas por su cuenta. Por favor, no deje de levantar sus ojos y ver lo que Dios tiene para usted. Sus planes son de bien. Dice la cita de Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión. Es necesario que usted ahora oiga, vea, diga exactamente lo que Dios le está mostrando. Esto va a traerle ayuda. Y sin lugar a dudas, Jesucristo, que fue la persona adecuada para hacer lo que agradó al Padre, nos dejará suficientes expresiones para imitarle. Pero la vida que Él nos dio también es suficiente para que avancemos de aquí en adelante. Nadie está exento de momentos oscuros, sombríos, de problemas. Y es importante que aprendamos a estar confiados para que podamos soportar toda adversidad cuando nos toque. A pesar de los tiempos difíciles, anhelamos escuchar que Dios siempre está ahí con nosotros. Él tiene un propósito con la prueba, y que el sufrimiento, las situaciones adversas no nos van a durar para siempre. Por eso es importante que hoy, juntamente con nosotros, hagas un balance de lo que ha sido tu vida y cómo en muchas ocasiones nuestro ímpetu, nuestra forma de ver la vida nos ha llevado a cometer errores que pudimos haber evitado. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero por eso tenemos al Salvador, aquel que nos dice: no te preocupes, no voy a reparar tu vida, la voy a hacer de nuevo, la voy a cambiar. Y es un buen momento para abrir nuestro corazón al Señor y decirle: habita tú en Él. ¿Por qué no hacemos una oración y le decimos al Señor estas palabras? Padre, te doy gracias porque a causa de las experiencias, como también de los consejos y advertencias de los que me aman, he encontrado que solamente en ti hay solución, hay vida, hay paz.
Gracias, Señor, porque en tu misericordia me has permitido pasar por momentos de dificultad. Y he salido, Señor, avante. Probablemente no ileso, pero sí avante. Y hoy, Señor, por causa de esto, reconozco que tú eres el único que puedes darle solución, que puedes darle el orden correcto y traer la paz a mi vida por causa, Señor, de tu habitación en mí. Por eso es que hoy, Señor, te abro mi corazón y te pido perdón por todo aquello que por ímpetu, por inexperiencia o por necedad, Señor, he cometido. Por todo aquel pecado que me ha alejado de ti, que ha ofendido tu nombre y que me ha traído dolor y amargura. Te suplico, Señor, tu poder salvífico lave mi vida y pueda estar, Señor, contigo siempre, en tu presencia y tú en mí. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por traer salvación a mi vida. Y gracias por pagar precio de sangre por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si usted dio este paso de fe y este día maravilloso, ha reconocido a Jesús como no solo como su Salvador, sino también como su Señor. De hoy en adelante deposite su confianza en Él. Reconozca que Él murió por usted. Bueno, usted ya lo reconoció hoy, ¿verdad? Y va a ocupar ese lugar privilegiado, esos derechos, esos privilegios, esas bendiciones y promesas que pertenecen a los hijos de Dios. Esos de hoy en adelante también son suyos y usted va a saber y a experimentar que Dios siempre estará con usted, aún en medio de la dificultad. Bien, llegamos al final del programa. Lamentablemente nos vamos. Qué triste. Lloremos. Sí, gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos y esperamos que el tema del día de hoy haya sido tan edificante para ustedes como lo fue para nosotros. Hoy estuvimos con ustedes Moisés Méndez Jr., Moisés Méndez Sr., Anita Flowers y Eddie Muralles. Recuerde que sin importar las dificultades, los problemas, usted es más que vencedor porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Si no lo ha experimentado, haga la prueba hoy, porque hoy es un gran día. Seguro es un gran día y con la ayuda de Dios lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. 107.1 FM te conecta con Dios. Cada mañana, cada mañana.